estos tipos de ejercicios y de planeación desde ahorita, porque no vaya a ser que, de hecho, bueno, según Pedro en sus libros, ya nos cayó el chahuizle, ¿no? Pero se puede empeorar en lo siguiente, o sea, los retos para los adultos mayores en los siguientes años van a ser mucho más grandes que hoy, básicamente porque va a haber mucha más gente adulta mayor y con la problemática siguiente. La siguiente, por favor. Esto es como ha ido creciendo, básicamente es lo mismo. Ustedes pueden ver del lado izquierdo la población de 0 a 14 años que ha venido bajando en su distribución y ha venido aumentando de 15 a 64 y ha venido creciendo todavía a un nivel menor de 65 más, pero con esta trayectoria de 15 a 65 más va a ir creciendo mucho más con el reto de qué hacer con el bienestar, con los ingresos, con la seguridad social, con la salud de adultos mayores de manera creciente. La siguiente. Y esta es la foto, este es el ingreso laboral mensual promedio por rangos de edad de la población ocupada. Es decir, el problema principal que da origen a este foro en buena parte es que esta foto es lo que nos va a pasar a ti y a mí en toda nuestra vida. O sea, vayamos preparándonos. O sea, tenemos una edad máxima de ganar ingresos máximos a los 50 años, lo que sea, y después los ingresos van a bajar, nos guste o no nos guste. Seamos Juan Camaney o quien quiera, tú quieras que sea, los ingresos van a ir bajando. Eso es lo que le pasa a cualquier persona en el mundo con sus ingresos laborales. Y por lo tanto, esto nos empezamos a preocupar cuando ya tenemos 60, ¿no? Porque cuando tenemos 20, dicen, eso le pasa a los demás, ¿no? Entonces, a mis hijos les estoy enseñando esa gráfica para que digan, oigan, carnales, pues vayan viendo lo que les espera y pensemos de manera privada y de manera gubernamental y social qué solución le damos a esto que va a pasar. Y estos son ingresos mensuales de la población ocupada. La siguiente, por favor. Es un instante. Y en el último instante no ganas nada. Y este es el ingreso promedio de toda la población ocupada o no ocupada. Es decir, todavía el ingreso cae más porque hay población de edad ya mayor que, uno, si trabaja gana menos que antes. Y dos, no siempre puede trabajar. Por lo tanto, los ingresos posibles son aún menores. Entonces, ¿qué problema tienes? Si te contratan, ganas poco como adulto mayor, pero hay una gran probabilidad de que no te contraten. La siguiente, entonces esta es la diferencia entre gente ocupada y gente no ocupada promedio. La siguiente, y es una gráfica que muestra la distribución del ingreso laboral de mayores de 65 años. La mayoría gana cero. ¿Por qué? Uno, no son ocupados, no son contratados, y cuando lo son, ganan menos que cuando tenían 50 o 40 años. Entonces, esta es la realidad en México, en China, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, y por lo tanto, el gran tema de siempre es cómo solucionamos este problema que va a venir, nos guste o no nos guste. La siguiente, la solución que México procuró hace ya varias décadas del siglo pasado es tengamos un sistema de seguridad social a partir de contribuciones y hicimos el IMSS, el ISSSTE, etcétera, y me parece que fue una buena idea en general. ¿Con qué supuesto fundamental? Un supuesto, déjame llamarlo así como soy economista, un supuesto por ejemplo, de pleno empleo. O todo el mundo íbamos a ser patrones, o el resto iba a ser los asalariados trabajando en esas empresas, y por lo tanto todo el mundo íbamos a tener una pensión mañana, una por la vía de los ahorros por parte del patrón, o el trabajador vía la seguridad social contributiva, él contribuye, el patrón contribuye, el Estado contribuye, y todos íbamos a estar cubiertos. ¿Qué pasó? Como ya sabemos, nunca sucedió el supuesto, y esto ha implicado que más de la mitad de la población no tiene seguridad social formal, y por lo tanto, para el año 2012 más o menos, solamente el 27.8% de la población
de acuerdo a la encuesta de ingreso de los hogares, tenía una jubilación o pensión de adultos mayores. O sea, un mínimo porcentaje tiene jubilación formal, de esa idea que se nos hizo buena idea hace ya muchos años de tener un sistema de seguridad social formal de esta naturaleza. Y por lo tanto, mucha gente que no tiene pensión y que por lo tanto hemos buscado soluciones no contributivas. ¿Qué quiere decir eso? Que sale de los impuestos de todo mundo para darle programas de adultos mayores a los adultos mayores. La siguiente, por favor. Entonces, déjame regresar a esto, pero en primer lugar es cómo ha ido creciendo el porcentaje de la población de 65 años con pensión y por deciles de ingreso, ¿no? Es decir, que es un decil de ingreso, son particiones que hacemos en la población para tener a los más pobres en el número 1, 10% más pobre, el que sigue, y el número 10 que está ahí es el 10% de más ingreso del país. ¿Qué estamos viendo? Que no solamente lo que decidimos hace ya varias décadas de diseñar un sistema de seguridad social contributivo no fue para todos, sino que es mucho más, protege mucho más a la población con ingresos más altos. O sea que además es regresivo. Entonces tenemos un sistema formal incompleto que no abarca a la mayoría y que sobre todo abarca a quien tiene ingresos más altos. Entonces, ante este panorama, la siguiente, ¿qué ha pasado? Bueno, que hemos decidido de manera parcial resolver el problema que el sistema formal no nos da a partir de programas de adultos mayores. Por supuesto, un pionero innegable, nos guste o no nos guste, nos caiga bien o nos caiga mal, fue el programa de adultos mayores del gobierno del Distrito Federal hace unos años. Y que quiero decir, fue un hitazo político y de nicho de mercado, porque ni más ni menos que fue una solución, por supuesto parcial, a un problema importante de muchos adultos mayores sin pensión y sobre todo los más pobres tenían menos pensión y por lo tanto un programa fue bienvenido, por supuesto, tuvo sus dividendos políticos y demás, y después el resto de los gobiernos han venido sumándose a más programas de adultos mayores, el gobierno federal y gobiernos de los estados. La buena noticia es que esta cobertura en verde de 2012 es porcentaje de población de 65 años o más cubiertos por programas de adultos mayores sociales no contributivos. 1, ha crecido, y 2, es más progresivo. ¿A qué me refiero más progresivo? Que se enfoca más en adultos mayores más pobres que el sistema de pensiones formales. Entonces, la buena noticia es que este hueco que nos ha dejado el sistema formal ha venido siendo llenado en parte por programas de adultos mayores. La siguiente, por favor. Por lo tanto, cuando combinamos las dos cosas, población 65 más que tiene o pensión o programa de adultos mayores, ya el porcentaje crece y ya se reduce, aunque sigue siendo importante. Todavía hay 44% de población que ni tiene pensión ni tiene programa de adultos mayores para 2012, pero que estas contribuciones estas pensiones no contributivas o programas de adultos mayores han venido a solventar en parte esa problemática. La siguiente. ¿Pero con qué problemas? Uno, la siguiente, si uno ve los ingresos mensuales producto de las pensiones o producto de los adultos mayores, pues sigue siendo cierto que los programas de adultos mayores le dan menos ingreso a la población que la pensión formal, ¿no? Entonces, ese hueco que ha estado promedio, pues todavía sigue siendo menor a lo que en promedio gana un pensionado formal. Por ejemplo, un pensionado promedio, del 10º decil, los más ricos pensiones, recibe 9,000 pesos, 9,400 en promedio, los más pobres formales 1,900 y en los programas promedio de adultos mayores casi 500 pesos en promedio, una diferencia todavía grande. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, y hay diferencias entre
entre diferentes programas de adultos mayores. Por ejemplo, aquí tenemos la cobertura en el DF y la cobertura nacional. Hay diferencias, parecería que la cobertura en el DF de los programas de adultos mayores es más grande en promedio que la nacional, aunque sigue siendo cierto que aún este programa de adultos mayores del DF sigue teniendo huecos porque no cubre al 100% y, por ejemplo, en el primer decil, la gente más pobre, todavía hay muchísima población que no está cubierta por este programa de adultos mayores. Quiere decir que aún un programa como estos requiere elementos de mejor focalización para que le llegue a la población más pobre del DF. La siguiente. Y las no tan buenas noticias, y es, en vez de haber tenido, o en vez de pensar, que yo sé que es difícil, un sistema diferente, más universal, más democrático, como Pedro decía, financiado de manera diferente, para que sea un sistema que nos abarque a todos de pensiones, tenemos un sistema fragmentado. Unos tienen un sistema formal, el resto o una parte de ellos tiene un sistema informal, y no son sistemas que se comunican y que pueden hacer muy caótico el gasto social. Por ejemplo, aquí hay un conjunto de programas de los estados que emulan en parte el programa del DF o emulan el programa del gobierno federal, que no se hablan entre sí y son muy variados. 65 y más el gobierno federal. En Chiapas se llama para adultos mayores Amanecer, en Chihuahua Vive a Plenitud, en Colima Pensión Alimenticia Adultos Mayores, en Jalisco Vive Grande, hay uno muy simpático en Quintana Roo que se llama Abuelito Estoy Contigo. O sea, hemos sido muy creativos en poner programas de adultos mayores, que es indudable que cumplen una función, pero que es indudable que también tienen elementos políticos innegables. Si en vez de eso tuviéramos un derecho más universal de adultos mayores que no pasara por partidos políticos, con todo respeto, y que fuera mucho más un derecho, entonces hubiera mucho menos desorden de gasto social y algo mucho más perecedero y con mucha más lógica, entendiendo que es un problema bien complicado. Entonces, yo aquí la dejo como reflexión de lo que nos toca hacer en el futuro. Muchas gracias. Igual, el panelista plantea preguntas, más bien hechas, están dejando la tarea de lo que hay que hacer. Ya hay un proyecto, se está trabajando, quizá no es el idóneo, pero bueno, pues creo que ahorita hay más preguntas que las soluciones. Entonces hay un trabajo largo que hacer para proteger a los adultos o para proteger la vejez. A continuación, nuestra siguiente panelista, Carmen Ponce, es representante del Grupo de Trabajadores por una Seguridad Social Universal Integral. Adelante, Carmen. Buenas tardes. A nombre de mi grupo de trabajo y a nombre propio, felicitamos al Senado por esta importante semana de seguridad social. En especial al senador Mayán, le agradecemos muchísimo la invitación. Esta propuesta de seguridad social, la seguridad social que queremos desde la mirada de los y las trabajadoras. Muchas gracias. La suscribe la Red de Mujeres Sindicalistas, la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. ¿Qué es lo que estamos proponiendo los y las trabajadoras? Estamos proponiendo un sistema de seguridad social donde el mercado laboral, como se había dicho aquí, no solamente no es un aspecto exógeno, sino por el contrario, hay una relación biunívoca y dialéctica entre la seguridad social y el mercado laboral. Estamos proponiendo la creación de un sistema único de salud, un nuevo esquema. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Un nuevo esquema de administración de pensiones, la creación del Instituto Nacional de Pensiones, el seguro de desempleo, el derecho a la vivienda y el financiamiento. ¿Cuáles son nuestros fundamentos, nuestras definiciones y objetivos?
sustentada en un enfoque de clase y de derechos humanos, así como en los principios de universalidad, integralidad, solidaridad y de igualdad con perspectiva de género. Asumimos la seguridad social en su dimensión más amplia, de universalidad, integralidad, de calidad y con perspectiva de género, derecho que contribuye a la distribución de la riqueza para una justicia social inclusiva. Aquí se ha hablado mucho de las pensiones como un derecho humano, pero también es un acto de justicia social, no solamente es un derecho humano. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, estamos proponiendo riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales, seguro de desempleo y vivienda. Consideramos que para esta propuesta que estamos poniendo en la mesa, no solamente se debe hablar de un pacto social, sino como mencionaba ayer en la mesa el ponente de CEPAL, un pacto para la seguridad social. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí se ha hablado mucho del diagnóstico del mercado laboral, en especial dimensionándolo con la seguridad social. Bueno, pero lo cierto es que hay un problema serio de exclusión social y polarización regional. Hay una cantidad de población trabajadora sin acceso a seguridad social por entidad y sexo, según esta gráfica, donde tenemos que la polarización regional es de tal manera que en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, incluso Zacatecas, el porcentaje de personas sin seguridad social y por tanto sin pensión rebasa el 80%, es decir, 8 de cada 10 trabajadores, trabajadoras y sus familias no cuentan con seguridad social y por lo tanto no tienen acceso a una pensión. En contraste, en el estado de Nuevo León, este porcentaje se reduce al 40%, es decir, 4 de cada 10 personas. Como ven, la polarización regional es fuerte en el país. Hay una diferencia muy importante en términos del acceso a la seguridad social y a las pensiones a lo largo y ancho del país. Para Banco Mundial, las personas que carecen de seguridad social experimentan exclusión social. A nivel nacional, de cada 100 trabajadores y trabajadoras con sus familias, 63.8 no cuentan con seguridad social, por tanto, no tienen acceso a una pensión. De lo que no se había hablado aquí es de que este problema causa exclusión social y rompe el tejido social. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Estamos planteando un nuevo esquema de administración de pensiones. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Se ha diseñado una política económica donde las relaciones humanas se rigen fundamentalmente por las reglas del mercado. Bajo esta lógica, los derechos fundamentales como la alimentación, la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social se encuentran en su nivel más bajo de garantía de acceso a la población. La exclusión social de millones de hombres, mujeres, niñas, niños y adultos mayores para satisfacer sus necesidades básicas contempladas en nuestra Carta Magna han sido sin duda la mayor consecuencia de las reformas estructurales implementadas en nuestro país. De mantenerse las condiciones de trabajo informal e inestable, de niveles salariales bajos de 2 a 5 salarios mínimos, de pago por hora, de las contrataciones a prueba, eventuales por temporada por 60 días, solo el 16.1, es decir, 16 de cada 100, de cada 100% de los afiliados a una AFORE podrán acceder a una pensión laborando por lo menos 38 años. El resto de trabajadoras y trabajadores no podrá cumplir los requisitos, lo que le orillará al mantenimiento de la desigualdad, al crecimiento de la pobreza en la vejez y a la inseguridad social. Es decir, el problema de la pobreza en la vejez en México es muy grave. Frente a esta realidad, las mujeres se verán más afectadas por su forma de inserción en el trabajo, en el mercado laboral, con empleos poco calificados, niveles salariales bajos, contratos parciales y sin registro en la seguridad social o altas tardías en el mejor de los casos. Hoy en la mañana, en la mesa, en el panel que nos precedió, se habló de la situación fiscal. Por un lado tenemos el problema de exclusión social, lo que hablaba el funcionario de Coneval, qué está pasando con la pensión no contributiva.
Bueno, lo cierto es que ahora con este recorte presupuestal que se acaba de dar en 2015, lo primero que se sacrificó fue justamente el programa de adultos mayores. El recorte para el programa de adultos mayores fue muy importante. Entonces, no podemos pensar que estas pensiones contributivas puedan descansar en los recursos fiscales de ingresos petroleros que están en franca caída, ¿no? Y ya se anunció por el secretario de Hacienda que estos recortes de gasto público van a continuar. Esto es en cuanto a la pensión no contributiva. La tasa de reemplazo, se ha hablado de la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo o el piso mínimo que pone la OIT en este sentido es del 40%, que es justamente la que tiene México, porque desgraciadamente en el país los pisos se vuelven techos. A nivel de la OECD, la tasa de reemplazo es del 70%. Esto del 40% no sería tanto problema si no fuera por los salarios tan bajos. Es decir, 60% de la población ocupada tiene un ingreso de hasta 3 salarios mínimos, aproximadamente 6,000 pesos mensuales. Con la tasa de reemplazo del 40% estaríamos hablando de una pensión de 2,400 pesos. Esto es pobreza y un problema muy serio. Entonces, pensar en que se tiene que elevar esa tasa de reemplazo y que desde luego se tienen que elevar los salarios. Por favor, que pase a la siguiente diapositiva. Sí. Hacia un nuevo esquema de administración de pensiones, la creación del Instituto Nacional de Pensiones. El Instituto Nacional de Pensiones lo planteamos con 3 pilares, las de las aportaciones a los trabajadores formales, otro pilar para la informalidad laboral y un tercer pilar será el ahorro en cuentas individuales voluntario. Este Instituto de Pensiones supliría a la CONSAR. Se construirán los pilares necesarios para garantizar la universalidad de las pensiones bajo los principios de no discriminación, orientado principalmente a las y los jóvenes. Sus características: debe ser un órgano desconcentrado con personalidad jurídica y finanzas propias. Todos los sistemas de pensiones actuales se integran a este instituto mediante un proceso de homologación, tomando como norma superior lo establecido en el IMSS. Este proceso deberá concluir en un lapso no mayor de 3 años a partir de su aprobación. Se considera necesario, como parte de las políticas de este instituto, formular un índice de precios basado en la variación anual promedio de los alimentos y de una canasta básica que cubra las necesidades reales de las personas, a fin de determinar los incrementos anuales de las pensiones. Se acogerá a lo establecido en los contratos colectivos de trabajo con condiciones generales de trabajo relacionado con esquemas jubilatorios pactados de manera bilateral. De nuevo insistimos, ponemos en la mesa esta propuesta porque pensamos que hay que hablar de un nuevo pacto social y de un pacto para la seguridad social. Muchas gracias. Nuestra panelista ha puesto también la idea, lo que también se ha comentado durante la semana, es de existir este pilar no contributivo, independiente, integrado. ¿Cómo hacer para que realmente no continuemos con la fragmentación que parece que ha caracterizado en cada una de las etapas de los esquemas de pensiones? A continuación, corresponde el turno al doctor David Kaplan, especialista senior en mercados laborales en la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en México. Tiene doctorado en Economía por la Universidad Cornell y se ha desempeñado como economista de investigación en la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Es profesor de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y especialista para el desarrollo del sector privado en el Banco Mundial. Es investigador del Instituto para la Investigación Laboral, ISA por sus siglas en alemán, y miembro de México, ¿Cómo vamos? Por favor, David. Muchas gracias por la
la invitación, senador Mayans, y muchas gracias a todos ustedes por participar en este foro. Yo personalmente estoy aprendiendo mucho, así que le agradezco a todos y espero también poder aportar algo. Siguiente lámina, por favor. Bueno, como decía Gonzalo, un poco la raíz de los problemas que tenemos y la razón por la creación de las pensiones no contributivas es precisamente que en toda la región, en general, la mayoría de los ocupados, de los trabajadores, no están aportando a la seguridad social. Aquí tenemos las cifras de la región y desafortunadamente vemos que este problema es particularmente importante aquí en México. Hay un porcentaje menor que el promedio regional de los trabajadores que están aportando al sistema de pensiones, al sistema de seguridad social. Siguiente, por favor. Bueno, se cortó un poco, pero lo que hemos visto en México en particular es que precisamente la expansión de las pensiones no contributivas, la expansión del programa federal y de los estados, digamos, México de hecho últimamente ha subido en el ranking de este organismo HelpAge, precisamente porque la cobertura de pensiones, aunque en muchos casos con monto muy bajo, pero la cobertura de pensiones ha ido expandiéndose en México en los últimos años y se ha reflejado en este ranking en que México ha subido en cuanto a bienestar de la población adulto mayor. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Y hay otros casos interesantes en la región del impacto de las pensiones no contributivas en la cobertura de pensiones. Aquí graficando la cobertura de pensiones de la población adulto mayor de Argentina. En el año 2007 se introdujo básicamente una pensión no contributiva que le llamaron la moratoria previsional y vemos que muy rápidamente la cobertura se elevó de 70 a 90% de la población adulto mayor. Siguiente, por favor. Y un caso aún más dramático es el caso de Bolivia, en que antes de tener una pensión no contributiva, la cobertura del sistema de pensiones de la población adulto mayor era incluso 20%. Se introdujo una pensión universal no contributiva y de repente la línea azul es la cobertura total, sumando pensiones contributivas y no contributivas, y de repente casi llegan a la cobertura universal. Así que sin lugar a dudas estas pensiones no contributivas pueden se han mostrado efectivas en dar cobertura incluso casi universal de pensiones. Siguiente lámina, por favor. Sin embargo, hay que pensar, como señalaba Pedro, en la cuestión fiscal. Aquí es interesante notar que al menos hasta ahora México no se destaca como un país que gasta mucho en las pensiones no contributivas. Y lo que me llama mucho la atención de esta lámina es Bolivia, el país que parecía como el mejor alumno de los países de América Latina en cuanto a cobertura de pensiones. Aquí se destaca como el país que más gasta como porcentaje de su PIB en pensiones no contributivas. Ya en algunos países es un problema ya, en algunos países como Bolivia o Brasil, y va a ser, como señalaba también Gonzalo, que en el futuro con los cambios demográficos esta presión fiscal va a ser cada vez peor en los países. Siguiente gráfica, por favor. Aquí lo que hemos graficado, por cierto, casi todas estas gráficas son de nuestro libro Mejores Pensiones, Mejores Trabajos, así que si no lo bajaron ayer cuando les pedí, hoy sí les pido encarecidamente que bajen y lean la publicación. Vemos que de aquí al año 2050
simplemente por cambios demográficos. En promedio, el costo de las pensiones no contributivas aproximadamente va a triplicar, digamos, y México incluso un poco mejor que el promedio. Así que aquí en México, en todos sus países, algunas en menor medida, otras en mayor medida, pero aún con los mismos programas que hoy se tienen, simplemente los cambios demográficos, cada vez habrá más adultos mayores en la población, van a implicar, perdón, la anterior todavía, por favor. Simplemente por los cambios demográficos, la presión fiscal va a ir creciendo. Ahora sí, siguiente, por favor. Así que en el libro presentamos algunas recomendaciones, un poco para blindar el sistema de pensiones de la presión política, ¿no? Siguiente, por favor. Y de hecho, algunos de los elementos comparto plenamente que la propuesta de pensión universal tiene áreas de mejora y el sistema en general de seguridad social, digamos, tiene áreas de mejora, pero sí creo que es pertinente señalar algunos buenos elementos de la propuesta aquí pendiente en el Senado para la pensión universal. En particular, el monto de la pensión misma, pensamos que sería bueno indexar ese aumento para, digamos, un poco blindar el sistema de la presión política. En vez de decir de vez en cuando, ok, hoy tocan elecciones, hay que subir la pensión para ganar votos, sería mucho mejor tener un elemento de actualización automática, de hecho que está en la iniciativa de la pensión universal. También pensando en los cambios demográficos y en la esperanza de vida, que también está subiendo. Ahora alguien que se jubila a los 65 años tiene una esperanza de vida mucho más larga que antes y esa esperanza de vida va a seguir aumentando.